conozcan es Martínez. eh, y como, ¿verdad? Ahora mismo tengo el placer de ser el director ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo. El día de hoy, una de las cosas que queremos, ¿verdad? Es continuar con la jornada de lucha digital que tuvimos y que tenemos. Y como parte de ese esfuerzo, para nosotros es clave el poder extender puentes de solidaridad, tanto a través de intergeneracional como internacional. Y el día de hoy tenemos la grata presencia de Natalia Andrea Arenas Quintero, quien es abogada de la Universidad de Antioquia, Colombia, es magíster en seguridad social y está formada en conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos del Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje de Colombia. Tiene experiencia material en laboral y en seguridad social, y parte de esta ponencia que nos ofrecerá hoy va a abordar los componentes del sistema pensional colombiano, su estructura normativa, los desafíos actuales que se encuentra, tanto en la cobertura como en la sostenibilidad. Y ¿verdad? Cómo las reformas se proyectan para garantizar una protección efectiva de la población. Eh, Como ya hemos esperado bastante por escuchar a Natalia, sí, con eso voy a culminar y le doy la palabra a Natalia. Quiero sí hacer unas notas. Vamos a agradecer que cualquier pregunta la puedan escribir a través del chat. De esa manera la vamos documentando. Eh, si necesitan encontrar el chat, lo pueden ver. Van a encontrar en la parte de abajo de la conversación un botoncito que dice chat. Son como dos burbujas con tres puntos. O si no, el área tiene un círculo con tres puntos en donde dice más o more, y ahí pueden encontrar el chat para la comunicación. Agradeceríamos que pongan las preguntas ahí, y que mientras esté la compañera Natalia, pues nos pongamos todos en mute para poderle escuchar atentamente. Esta conversación va a ser grabada, para poderla luego proyectar en las redes, así que le agradecemos que tomen eso en consideración. Si alguien no quiere que su imagen salga, pues apagar la camarita, eh, y le agradecemos, ¿verdad?, la participación nuevamente. Natalia, gracias por estar aquí. Adelante, por favor. No, muchas gracias a todos por la invitación, a todos los presentes, pues por darse la oportunidad de estar en este espacio. Como lo decía Cristian, la idea pues acá es compartir un poco también desde Colombia cómo estamos viviendo todo este tema de la reforma. El tema pensional es algo que ha estado pues a nivel internacional y es algo completamente transversal, porque somos seres que estamos destinados precisamente a tener una vida laboral activa y que muy probablemente vamos a llegar a una edad de retiro en la que pues no sabemos cómo van a ser esas condiciones precisamente en las que vamos a estar en ese periodo de tiempo. Y bueno, nada más que agradecer de nuevo y les voy a compartir cómo estamos manejando nosotros en Colombia en este momento todo lo que es la reforma pensional, una reforma que es reciente. Esta es la última reforma que tenemos. Salió en el año 2024 con la ley 2381, una reforma que ya enfrenta muchos retos, incluso uno de última hora que pues ahorita más adelante como que les contaré. Pero bueno, iniciando. Para hacer el contexto, antes de la reforma laboral, Colombia tiene un sistema de pensiones donde coexisten dos sistemas como tal. Un sistema público, ¿cierto? Que es lo que nosotros acá denominamos Colpensiones. Es la entidad que administra todo lo que es el Fondo Público de Pensiones. Y también existe, digamos, en el otro lado, en lo que es el sistema o el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es lo que comúnmente se conoce como el régimen privado. En este régimen privado tenemos cuatro administradoras que coexisten, ¿cierto? Digamos, en una competencia de libre mercado, donde el afiliado al momento de decir, bueno, voy a iniciar mi vida laboral o dentro de mi vida laboral y quiero hacer algún cambio, pues tiene estos dos regímenes grandes por cuál decidirse, si el privado, si el público o el privado, y dentro del privado pues tendrá cuatro administradoras o cuatro entidades a las cuales yo le voy a decir, venga, usted administreme el valor de estos aportes.
Antes de la reforma, lo que hacían estas dos entidades es que eran excluyentes, es decir, yo estaba o en el fondo privado o estaba en el fondo público, pero no podía estar en ambos y cada una tenía unas particularidades al momento de, digamos, la edad de retiro, los requisitos que me exigía a mí para yo lograr alcanzar una mesada pensional, la forma en que tenía las coberturas y demás. ¿Qué sucede? Que obviamente este sistema en donde ellos dos eran excluyentes entran en un tema de competencia y finalmente Colpensiones o el fondo público lo que hace es yo recibo aportes y esto es un fondo común, es decir, aquí no cada uno no tiene una cuenta como si pasa por ejemplo en el privado. En el privado, cuando tú comienzas a hacer cotizaciones a nombre de cada usuario, a nombre de cada empleado, se abre una cuenta y cada mes que va realizando los aportes de acuerdo al nivel de sus ingresos, lo que hace es que esa cuenta va creciendo en valores, ¿sí? En el fondo privado no, perdón, en el fondo común no, en el fondo público lo que tenemos es una bolsa común donde los aportes que hagan todas las personas que están afiliadas a ese fondo van a llegar a la misma bolsita y de esa bolsita de igual forma van a salir todos los valores para pensionar o para las mesadas pensionales de aquellos que ya alcanzaron esa edad de retiro. Esas son unas diferencias, digamos, las más puntuales y las más significativas de estos fondos. Aparte, por ejemplo, de que acá en esta bolsita común, como es algo en los que entran y sale dinero todo el tiempo, no hay una posibilidad de capitalización de esos valores importante, mientras que en el fondo privado cada uno en su cuenta, digamos, de ahorros, aparte de que va llenando mes a mes con sus aportes, las administradoras lo que hacen es trabajar, en poner a rentar esos valores, invertir en diferentes proyectos y los rendimientos que ello vaya generando lo van distribuyendo a cada una de las cuentas de manera pues a prorrata, es decir, dependiendo del valor que tenga cada uno como en sus ingresos. Teniendo ese sistema así, que es como el contexto general, viene la reforma laboral el año, perdón, la pensional el año pasado con esta ley 2381 y lo que hace es decir, venga, ustedes dos ya no van a competir entre sí, sino que van a ser parte de un mismo sistema. ¿Eso cómo viene, digamos, a traducirse? Y es, vamos a tener un único sistema donde ambos van a estar, ninguno va a desaparecer, es decir, Colpensiones y las cuatro administradoras que les hablaba que estaba por este lado van a seguir existiendo. Lo único es que ya no van a ser competencia directa, sino que van a estar trabajando, digamos, de manera mancomunada. El objetivo primordial que trajo esta reforma era ampliar la cobertura del sistema. Es, digamos, uno de los puntos que más se le abona, el beneficio que más tienen este tipo de reformas específicamente, y es precisamente que en esa ampliación de cobertura que tiene como objetivo, está incluyendo a lo que son personas en extrema pobreza y personas de etnias específicas, estamos hablando de indígenas, de raizales, de personas de negritudes. Entonces, esas personas tienen como unas condiciones específicas donde, claro, por la particularidad de su cultura, quedaban excluidas del sistema como tal. Entonces, lo que busca la reforma es, venga, yo quiero tener mayor cobertura, quiero llegar a más número de personas. Entonces, ese es uno de los puntos que más, digamos, que abanderó todo este proyecto porque precisamente es algo de lo más relevante. En cuanto al tema de las contingencias, es decir, esos riesgos que como fondo de pensiones o como sistema pensional colombiano se protege, siguen siendo los mismos con los que veníamos, es decir, esta reforma no hace modificaciones en ese sentido, cubre lo que es el tema de invalidez en el momento en el que un trabajador que esté cotizando en el sistema presente una condición que afecte su estado físico de una manera significativa, tiene derecho entonces a una pensión de invalidez, como lo denominamos nosotros acá, y es a que se le reconozca un porcentaje de manera vitalicia, dependiendo también, por ejemplo, el porcentaje puede estarse revisando periódicamente o definitivamente no se revisa, pero digamos que es una facultad que todavía se tiene, es de decir, bueno, cómo siguen sus condiciones de salud para saber si mantengo o no mantengo esta pensión de invalidez. El segundo riesgo que se cubre, digamos que es el riesgo que más llama la atención porque podemos sí estar un poco más exentos de llegar a un tema de enfermedad, de discapacidad o de una invalidez, pero de alguna forma todos tenemos la proyección de llegar a un riesgo de vejez, es decir, de llegar a una edad de retiro.
y esa es la segunda prestación, la segunda contingencia que ocupa el sistema pensional. Y finalmente también lo que cubre es la muerte. La muerte se cubre a través de lo que es la pensión de sobrevivencia, donde el fallecido, el trabajador que fallece, la persona que deja causada, sea para su cónyuge, su compañera permanente, sus hijos, dependiendo del círculo social o el círculo familiar de esta persona, quien le queda esa pensión de sobreviviente. Entonces, esa persona que le sobrevive queda con una mesada pensional que le ayudará a suplir como esas necesidades básicas que esta persona que fallece estaba cubriendo para no dejarla en la completa desprotección. La principal modificación que trae esta reforma, como le decíamos ahorita, la bandera era el tema de ampliar cobertura y precisamente esa cobertura se busca ampliar a través de pilares. Inicié diciéndoles que el sistema antes tenía dos grandes grupos y que eran conflicto entre sí, es decir, eran competencia directa. Lo que hace esta reforma es decir, los voy a unir y a partir de esta unión voy a sacar cuatro pilares. El pilar solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario, que ya vamos a pasar pues como a desarrollar cada uno de estos. Esta reforma empezaría a regir ahorita el 1 de julio, es decir, el próximo mes, a unos 15 días más o menos. Salió el año pasado, tiene unas disposiciones que han ido estándose aplicando en este momento, pero dijo, yo empiezo a regir a partir de el 1 de julio de 2025. Anticipándome un poquito a lo que vamos a ver enseguida, esta vigencia el día de hoy, hace no más de media hora, quedó suspendida porque precisamente tenía unas demandas que estaba revisando la corte y ya una de ellas, digamos, se tomó la posición y dijo, voy a suspender hasta que no se verifiquen ciertas condiciones que se las desarrollo pues como más adelante. Precisamente lo que hace entonces esta reforma es generar un sistema de pilares. Ese sistema de pilares entonces empieza acá con lo que es el pilar solidario. Este pilar es el abanderado, es decir, cuando la reforma sale con el objetivo de quiero ampliar cobertura, estamos hablando específicamente de este pilar solidario. En este pilar solidario, los recursos van a estar destinados o la persona encargada de generar más bien los recursos para cubrir todas estas contingencias que sucedan en este pilar es el presupuesto general de la nación, es decir, el gobierno tendrá que sacar el dinero para subsidiar todo este tipo de prestaciones que se van a dar acá y de ahí también surge entonces, digamos que es la bandera, es el objetivo, es el gran logro que tiene esta reforma y es decir, venga, tengo adultos mayores en extrema pobreza, personas que no tienen capacidad de conseguir trabajo, que no tuvieron la posibilidad, sea por la informalidad o por múltiples situaciones, de alcanzar una mesada pensional a través de cotizaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer con este pilar es decir, venga, que yo voy a subsidiar de alguna forma lo que ustedes, su vejez, ¿cierto? Voy a asignar una renta básica, pero también al mismo tiempo se convierte en uno de los principales problemas y uno de los principales retos que tiene la reforma y es un tema de financiamiento. Es decir, cómo vamos a financiar este gran número de la población, que no es un número menor, que no tuvo la capacidad de hacer los aportes, que está en situaciones de extrema pobreza, que son personas adultas mayores que requieren una especial protección y que finalmente no tienen una contribución al sistema que pueda ver retribuido de alguna forma, entonces que es una en este momento, digamos, están a cargo 100% de lo que es el presupuesto general de la nación. Aquí digamos que entran los hombres entre los mayores de 65 años. Aquí hablamos también de 55 porque entonces cuando yo tengo unas condiciones de salud que me afectan, tengo un cierto grado de invalidez, lo que hago es decir, listo, no eres un hombre de 65 años, pero sí eres uno mayor de 55 con unas deficiencias físicas, emocionales, sensoriales. Entonces aquí yo entro también a cobijarte. Las mujeres igual a los 60 años, digamos, cuando están en condiciones de salud óptimas o por lo menos que no llegan a un tema de invalidez, o cuando se reúnen estas características a partir de los 50 años. La condición, digamos, o el grupo poblacional al que está enfocado precisamente es a estas personas que tengan una pobreza extrema o que sean una población especial y lo que van a recibir, es decir, el beneficio que van a obtener del sistema pensional no es una pensión propiamente dicha, porque digamos que la característica o el concepto de pensión
tiene unas implicaciones mucho más allá de que entonces mi pensión puede o no, si yo fallezco, entonces heredarla a otra persona o lo que nosotros acá en Colombia denominamos sustitución pensional. Acá, y también pues por los valores, nosotros acá en Colombia tenemos que la pensión en ningún momento puede ser inferior a un salario mínimo, mientras que acá en esta renta básica, en este beneficio que ellos van a obtener del sistema, estamos hablando de que aproximadamente en el mes están recibiendo 235.000 pesos. Eso comparado con 1.423.000 pesos, que es el salario mínimo de hoy, la brecha y la diferencia entre ambas prestaciones es muy grande. Son 235.000 pesos que digamos a hoy no tienen estas personas, pero que si bien ese valor no les alcanza como a subsidiar todas sus necesidades. Entonces es como un paso hacia la inclusión, un paso hacia esa renta básica universal, hacia la cobertura universal del sistema, con los retos, con el tema de financiación, pero aún así quedamos cortos a la hora de la protección de estas personas o de esta población especial. Tenemos un segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, que aquí, digamos, entran las personas que sí realizaron aportes, es decir, si tuvieron en algún momento un empleo formal, estuvieron realizando cotizaciones al sistema, pero no alcanzaron a reunir los requisitos mínimos que exige el sistema para otorgar una pensión. ¿Cuándo puedo estar entonces yo acá? Cuando realicé unas cotizaciones entre 300 semanas y 999 semanas, cuando soy un hombre mayor de 65 años o una mujer mayor de 62 años, y el beneficio, a diferencia entonces del solidario, es un poquito mayor, pero tampoco llega a ser como el contributivo, que es donde estaríamos hablando de una pensión propiamente dicha. Acá en este pilar semicontributivo también hay una de las discusiones y de los retos que se presenta, y es que lo que hace este pilar de alguna forma es desincentivar las cotizaciones. Y ya les explico por qué. Acá estamos hablando de que la persona que no cotizó y que llega a cierta edad y que no tiene posibilidad de seguir cotizando y que está en un tema de pobreza extrema, va a recibir un valor de un valor mensual. Acá, aún así, las personas hayan cotizado cierto número de semanas al sistema, que listo, no alcanzaron a llegar al punto de alcanzar una pensión de vejez propiamente dicha, pero que sí realizaron aportes, que sí fueron formales, que sí hicieron esas cotizaciones al sistema, van a recibir una renta vitalicia, pero que no va a ser en ningún momento por 999 semanas que haya cotizado mayor al 80% de un salario. Entonces, por ejemplo, estas personas que llegaron a cotizar entre 300 y 500 semanas, es decir, que sí realizaron ese esfuerzo y aportaron al sistema, están recibiendo casi lo mismo que recibieron las personas que no realizaron cotizaciones. Entonces, en este momento el sistema, esa es una de las críticas y de los retos que enfrenta, y es decir, bueno, ¿cómo puedo combatir yo la informalidad? ¿Cómo puedo motivar yo también para que desde la juventud y desde los inicios de la vida laboral yo esté realizando aportes, precisamente fortaleciendo ese sistema que voy a tener para mi retiro? Si haciéndolo o sin hacerlo voy a obtener casi que la misma retribución del sistema. Es una de las situaciones que se presenta precisamente con este pilar. El tercer pilar que tenemos entonces es el pilar contributivo. Acá es donde está el centro de lo que sería la pensión de vejez en este sistema. Como les decía ahorita, entonces ya no es que Colpensiones es uno y entra en conflicto con los fondos privados, sino que acá van a coexistir. Entonces, lo que va a hacer Colpensiones, que era el que administraba el fondo público, es decir, voy a seguir administrando las pensiones, pero voy a tener un tope. Entonces, todos los ingresos todas las personas que coticen o que devenguen más bien hasta 2.3 salarios mínimos, entonces esas personas me van a cotizar a mí como Colpensiones. Si ya tengo una persona que gana 3, 4, 5 o más salarios, me cotiza a mí por ese monto mínimo, y ya lo demás lo va a cotizar a los fondos privados. Entonces, hoy en Colombia, una persona que tenga un salario superior a ese límite, a 2.3 salarios, lo que hace es decir, bueno, sí o sí, de entrada yo voy a estar cotizando a Colpensiones porque absolutamente todos los colombianos van a cotizar al fondo público.
y los que ganen más de ese valor tienen que escoger una de esas cuatro administradoras que quedaron para que le administre el excedente de los aportes. Entonces, finalmente van a coexistir estos dos, esto con unos ingresos mínimos fijos y ya lo que exceda cualquiera de estas cuatro administradoras va a poder rentarlo, invertirlo y finalmente, pues al final de la vida laboral, rendirle cuentas a cada uno de los afiliados. Este sistema no presentó ninguna modificación en cuanto a edad y semanas, que es una de las condiciones, digamos, características cuando uno observa y estudia reformas pensionales y es la tendencia incluso, que también es una de las críticas que tiene la reforma, y es que no haya incrementado ni la edad ni las semanas de cotización. Lo llamamos crítica en cuanto a tema de sostenibilidad y financiamiento, pero no en cuanto a de pronto que no fuese lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, la expectativa de vida de las personas en el contexto actual hace que sea necesario incrementar la edad de pensión para que sea sostenible financieramente con el sistema como lo tenemos planteado hoy. Sin embargo, esta reforma no hace modificaciones. Acá nos seguimos pensionando hombres con 62 años, mujeres con 57 años y cumpliendo un requisito de 1.300 semanas. Entonces, y finalmente lo que dice la reforma es, listo, tengo a Colpensiones, tengo a los fondos que coexistimos en un mismo sistema, pero al final digamos, de la vida laboral, el que va a ser el pagador de las pensiones es Colpensiones. Estos fondos transferirían los recursos con los rendimientos, con todo lo que generaron a Colpensiones, y Colpensiones serían el que finalmente liquide el valor de la pensión. Algo, digamos, importante acá, lo que se buscaba de alguna forma con esta reforma y hacer que todos, absolutamente todos los colombianos cotizantes llegásemos a Colpensiones, es empezar a nutrir ese fondo, porque la mayoría de las pensiones hoy son reconocidas por esta entidad pública, pues por la administradora del régimen público, y tiene un déficit, obviamente, de financiación. Entonces era como suplirlo para que estas cotizaciones que hoy está recibiendo de absolutamente todos los colombianos activos ayuden a sostener las pensiones de las personas que ya tenemos pensionadas y de alguna forma se fuese equilibrando. Que, reinsistimos, el tema es el reto de mantener ese financiamiento, esa sostenibilidad del sistema cuando la informalidad todavía es un reto que no se ha logrado disminuir, donde no las personas con ingresos realizan aportes, donde finalmente tenemos una brecha y se invirtió precisamente esa carga generacional donde tenemos más pensionados y menos cotizantes, que es algo que finalmente va a ir desbordando el sistema. El cuarto pilar que trae esta reforma es un pilar que se llama ahorro contributivo. Este pilar básicamente es un incentivo y una motivación para los mecanismos de ahorros donde yo puedo, pues si tengo la capacidad económica, tener una cuenta de ahorros donde yo puedo ir ingresando mis aportes, se me van a ir generando rendimientos. Esos valores que yo tenga en esa cuenta no van a ser embargados por alguna situación pues jurídica que yo tenga, por alguna deuda y demás, son valores que son inembargables y que finalmente me van a servir para algo muy interesante que trajo esta reforma y fue el sistema de equivalencias. El sistema de equivalencias hace referencia a, para ponerlos en términos más simples y sencillos, como a la compra de semanas o a la equivalencia en semanas. Entonces, yo puedo hacer un ahorro de 3 pesos y finalmente voy a poder determinar a través de este sistema de equivalencias esos 3 pesos a cuántas semanas me puede equivaler, de modo que yo, a partir de estos ahorros que hice, lo convierto en semanas y estas semanas me ayuden para lograr obtener mi pensión de vejez. Es decir, tengo cotizaciones en el sistema, de pronto empecé en mi vida laboral tardía, estuve en la informalidad y no logré cotizar todo el tiempo, entonces este ahorro me permite convertir ese valor en semanas que finalmente me ayuden a cumplir con las 1.300 semanas que yo tengo que cumplir en este régimen contributivo para finalmente poder alcanzar una mesa pensional.
Con la reforma y con esta fusión, digamos, o colaboración entre ambos regímenes, desaparecen unas prestaciones. Desaparece lo que es la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva. A eso es a lo que llamamos, en, antes de la reforma pensional, volviendo al inicio, cuando yo les decía, estaba un fondo que era Colpensiones y uno que eran los privados y que competían entre sí. Cuando yo no alcanzaba a cumplir los requisitos para pensionarme, existía la figura que se llama devolución de saldos en los privados e indemnización sustitutiva en el público, pero que básicamente es lo mismo y es decir, no alcancé a pensionarme, pero entonces devuélvame todos estos años de aportes que yo hice. Con esta reforma pensional, esto desaparece porque entonces en el escenario en el que yo no alcancé a hacer esos aportes y que precisamente pues no lo pude alcanzar para obtener mi mesada pensional, voy a quedar aquí. ¿Cierto? Entonces, antes, si yo no alcanzaba a llegar al contributivo, que es donde me dan la pensión, me devolvían a mí esos valores. Ahora no me hacen devolución de ningún valor y simplemente me hacen un cálculo para darme una renta vitalicia mensual que en ningún momento va a ser mayor al 80% de un salario mínimo. Esta es una de las discusiones, porque si bien entonces yo estoy subsidiando, si bien estoy otorgando una prestación mensual para esta población, para algunos no sería tan rentable que le den un valor inferior cada mes a que reciba todos los aportes que hizo durante su vida y defina invertirlos de manera diferente o buscar una modalidad de retiro diferente por fuera del sistema. Otra de las prestaciones que desaparece con la reforma es la garantía de pensión mínima. Hablábamos ahorita de que el requisito para cumplirlo es la edad más semanas y estábamos hablando de 1.300 semanas. Los fondos privados con sus cuatro administradoras que teníamos acá tenían una figura que se llama garantía de pensión mínima y es que cuando las personas alcanzaban su edad, es decir, 57 años mujeres, 62 años los hombres, y alcanzaban no 1.300 sino 1.150 semanas, es decir, estamos hablando de 150 semanas menos, que se pueden traducir alrededor de 3 años de cotización. Esas personas lograban pensionarse con un salario mínimo. Ahora, con la reforma, esto desaparece y si yo no alcancé entonces a cumplir las 1.300 semanas, volvemos al ejemplo de la devolución y es, quedo en un régimen semicontributivo donde se me van a dar mensualmente unos aportes, pero que no van a ser un salario mínimo como sí lo pudo haber sido acá, sino que máximo sería el 80% del salario. Otra de las prestaciones que desaparece es el saldo en la masa herencial. En los fondos privados, cuando una persona fallecía y no tenía, digamos, un beneficiario directo a quien otorgarle una pensión de sobrevivencia con el riesgo de la muerte que hablábamos ahorita, esos valores eran heredables, entraban en su masa sucesoral y hacían parte de la sucesión, digamos, en términos generales. Aquí esta prestación desaparece para el 80% de la población, que son esa población que está por debajo de los 2,3 salarios, es decir, las personas que ganan aproximadamente dos salarios y medios, esto para ellos desaparece porque finalmente los fondos privados, que eran quienes tenían esa alternativa, únicamente van a recibir los aportes que se hagan por encima de ese valor. Entonces, para el 80% de la población que realmente está entre 1 y 2 salarios de ingresos mensuales, esta posibilidad desaparece. Y la otra prestación que desaparece es una pensión anticipada por reunir capital. Esta fue una de las propuestas que se hizo por allá en 1994, que fue cuando nacieron los fondos privados. Los fondos privados lo que hicieron fue decir, venga y afíliese, trasládese para mis administradoras porque yo lo voy a pensionar a usted en cualquier momento y a cualquier edad. Lo único que tiene que hacer es reunir un capital y esa fue, digamos, la promesa y la razón por la cual muchos trabajadores se trasladaron del fondo público a los fondos privados y era pensando en, no, es que si yo me quiero pensionar
a los 35, a los 40 años lo puedo hacer porque acá me están exigiendo que sí o sí cumpla una edad. Aquí no, aquí solamente tengo que reunir un capital. Y es así, pero el capital que se tiene que reunir es bastante grande para yo decir que me voy a pensionar de manera anticipada, porque ese capital que se me exige a mí a la hora de pensionarme tiene que ser suficiente para cubrir mi mesada pensional durante toda mi expectativa de vida. Entonces, entre más temprano yo quiera alcanzar esa pensión, más capital debo tener porque son más años que yo debo garantizar que voy a tener un ingreso mensual para subsidiarme. Entonces, esta pensión desaparece porque al coexistir los dos regímenes, sí o sí tengo que hacer aportes a Colpensiones y las condiciones para pensionarme se unificaron siendo edad y semanas, entonces esta posibilidad desaparece. Otro de los beneficios de las banderas y de los propósitos interesantes que trae esta ley, esta reforma pensional, es precisamente los beneficios para las mujeres. Este beneficio no nace únicamente con la reforma, este beneficio incluso ya se venía presentando por acá en el 2023, donde se planteó precisamente pensando en temas de equidad de género, que a las mujeres se les debía dar una reducción de semanas. Esa reducción de semanas viene pensada en que las mujeres normalmente, por, digamos, la forma de vida, entran más tarde al mercado laboral. Es más complejo mantenerse en el mercado laboral por las funciones del hogar, por las funciones de la maternidad. Entonces eso hace que se abra una brecha bastante grande entre lo que son hombres y mujeres a la hora de cotizar al sistema. Entonces, lo que hace esta sentencia por allá ya desde el 2023, un poco antes de la reforma, es decir, listo, vamos a tener una reducción de semanas para las mujeres ya no van a tener que cotizar 1.300 semanas como los hombres, sino que se van a pensionar con 1.000 semanas. La misma edad, pero menos semanas tienen que acreditar. La reforma lo que hace es traer un poco esa sentencia y reducir las semanas de forma gradual. Entonces, a partir del año de aplicación empieza a reducir 25 semanas por año, estimándose que para el 2036, es decir, todavía estamos hablando aproximadamente de 11 años, la mujer se pueda pensionar con 1.000 semanas de cotización. Otro de los beneficios que trajo para las mujeres es entonces una reducción de semanas por hijo, una reducción que no aplica de manera automática y que funciona, digamos, de la siguiente forma. La mujer, por cada hijo que tenga, puede reducir en su eh, cálculo para la vejez, en cálculo de semanas, hasta 50 semanas por hijo y solo hasta 3 hijos. Es decir, yo solo puedo descontarme 150 semanas a raíz de los hijos, pero no es que me aplique de manera automática, sino que solamente me aplica cuando me faltan como mujer semanas para alcanzar la pensión de vejez. Entonces voy a poner un ejemplo, vamos a irnos a que ya estamos con una pensión de las mujeres a través de las 1.000 semanas de cotización y tengo 2 hijos y tengo 900 semanas. Entonces, como tengo 900 semanas y cada hijo, digamos, me reduce 50 de esas 1.000, yo con esas 900 semanas que tengo me alcanzo a pensionar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 925 semanas y los mismos 2 hijos? Entonces no me reduce las 100 semanas 50 por cada hijo, sino que por un hijo me descuenta las 50 y por el segundo solo me descuenta las 25 que me faltan para cumplir el requisito. Es decir, me aplica, me reduce de acuerdo al número de hijos y solo hasta el límite de yo alcanzar ese básico para alcanzar mi pensión. No es que entonces yo llegué a las 1.000 semanas y tengo 3 hijos, entonces ya tengo 1.150 semanas, que eso a la hora de calcular la pensión es importante, sino que si yo ya cumplí con el mínimo de requisitos, no se me tiene en cuenta las semanas por hijos. Perdón. La reforma también abrió una discusión y es frente a quienes están obligados a cotizar.
por la misma práctica y por el mismo manejo que se le da en el día a día, las personas que llegaban a su edad de pensión y que ya obtenían una devolución de saldos o una indemnización, es decir, yo alcancé mis 57 años siendo mujer o mis 62 años siendo hombre, no me alcancé a pensionar, entonces lo que hicieron los fondos fue devolverme, que eso pues ya como lo vemos ahorita con esta reforma no pasa, pero aún en ese escenario se tenía el pensamiento de que, pues, como yo ya no me voy a pensionar, porque antes por eso me devolvieron los recursos, porque no alcanzo a pensionarme, entonces no tengo que seguir cotizando al sistema, pues porque finalmente el sistema no me va a retribuir nada porque yo no lo voy a alcanzar. Eso lo que hace, digamos que lo que hace la reforma es decir, venga, sí tiene que seguir cotizando, como lo veíamos al inicio, yo como sistema pensional cubro tres riesgos. Entonces, listo, renunciamos al de pensión porque ya vemos que no vamos a obtener una pensión como tal, pero el riesgo de invalidez sigue estando ahí latente. A mí nadie como sistema pensional me asegura que porque usted llegó a los 62 años, y entonces ya de ahí en adelante, mientras usted esté con vida, no va a tener un accidente o una enfermedad que le genere una invalidez. Entonces, si usted no me sigue cotizando y tiene una invalidez, yo como fondo no voy a poder asumir ese riesgo o nadie está exento entonces de que se muera y me deje causada una pensión de vejez. Entonces, aún así se presenten estos presupuestos, lo que hace la reforma es digamos, em, ratificar que este tipo de personas sí necesitan seguir cotizando para que tengan esa cobertura de otros riesgos. Trae la reforma unos beneficios pensionales, no son nuevos, digamos que ya de alguna forma muchos de ellos se traían con lo que fue la ley 100 del 93 y la ley 797, que es la madre o el padre con un hijo en situación de discapacidad que tienen unos beneficios especiales, es decir, cuando yo tengo un hijo que depende económicamente de mí, que tiene ya una discapacidad certificada médicamente, yo puedo tener unos beneficios a la hora de acceder a mi pensión. Lo de las mujeres con hijos era lo que hablábamos hace un segundo, de que por cada hijo me pueden descontar hasta 50 semanas. La prestación anticipada de vejez, que es de alguna forma cuando yo ya alcancé la edad, pero aún me faltan semanas. Entonces el sistema me permite que anticipadamente me pensionen, pero yo debo seguir haciendo el pago de aportes al sistema hasta cumplir la totalidad de requisitos que me faltaban. La pensión familiar también viene desde la ley anterior y es decir, tengo o mi compañero permanente o mi esposo, ambos estuvimos cotizando al sistema, pero ninguno de los dos por separado logra reunir los requisitos para tener una pensión de vejez. Entonces, lo que hace, digamos, esta pensión familiar es listo, vamos a unir esfuerzos. Entonces, yo sumo las semanas del hombre, sumo las semanas de la mujer, pues, o de la pareja como tal y sumando esas semanas se alcanzó a tener una pensión. Entonces me reconocen una pensión para los dos y a cada uno le corresponde el 50%. Entonces pasamos de tener a dos personas que ninguna iba a recibir una mesada pensional a que las dos van a recibir, digamos, de manera conjunta una única pensión y que se dividirá pues en porciones iguales. Y finalmente, esta también viene de la ley anterior, lo que hace la reforma es traerla nuevamente, es una pensión anticipada de vejez por invalidez. Aquí lo único que me anticipa es cuando yo tengo, por ejemplo, una condición de salud, específicamente de deficiencia, que me afecta, sea seguir cotizando, seguir laborando y ya tengo ciertos requisitos cumplidos. Entonces él me dice, listo, está bien, no voy a esperar a que cumplas la edad, los 57 años o los 62, sino que si me acreditas un número mínimo de semanas, que está alrededor de las 1000 semanas, yo te pensiono anticipadamente en razón a esa invalidez que tienes. Mm, en razón precisamente a lo que hablábamos hace un momento de sostenibilidad y financiación del sistema, esta reforma sí trae un incremento en el pago y en los porcentajes de cotización. Acá en el cuadro del lado izquierdo tenemos lo que conocemos como la reforma, no la reforma, sino la ley que tenemos, que hoy está vigente porque
La reforma, como hablábamos ahorita, entraba en aplicación a partir de julio, es decir, que hoy todavía está vigente esta norma. Entonces, esta ley como tal me establecía unos rangos, estos rangos están en salarios mínimos y un porcentaje de cotización. Lo que hace la reforma es modificarme no solo el rango, porque acá íbamos entre 4 y 16 salarios, a pasar a ser a entre 4 y 7 salarios, y también me modifica el porcentaje de cotización. Pasamos de cotizar un 4%, un 4 salarios mínimos por un 1%, y ese mismo 4 salarios va a pasar a cotizar un 1,5%. Y así va modificando rango por rango para llegar al aumento de un punto completo para esas personas que ganan más de 20 salarios mínimos. Entonces acá se ve un incremento en lo que son las cotizaciones, buscando precisamente fortalecer un poquito ese tema de financiación y de sostenibilidad del sistema. Esto es una parte, digamos, más empresarial, más desde el rol del empleador que trae la reforma, y es precisamente cuáles son como esas obligaciones que tiene, esas obligaciones de realizar los aportes en el pilar contributivo, porque entonces si yo tengo una relación laboral, estoy en la capacidad de hacer esos aportes, de hacer el pago a través de lo que se llaman los operadores pila, la planilla asistida para la liquidación de esos aportes, reportar y actualizar permanente la información, si hay novedades, si hay inconsistencias, tramitar la pensión de vejez. La reforma reitera que el empleador tiene la potestad de solicitar la pensión de vejez en favor del trabajador cuando éste no lo ha hecho. Y es porque se presentan varios casos en los que la persona llega a su edad de vejez, cumple con los requisitos, pero aún así quiere seguir trabajando, y no quiere solicitar la pensión de vejez. Entonces, para algunos empleadores no les, digamos, tan beneficioso mantener a esta persona, digamos, dentro de su nómina. Entonces, la ley lo habilita para que le solicite en su nombre la pensión de vejez, y una vez esta persona ya empiece a devengar una mesada pensional, puede hacer la terminación del contrato. Y tiene unas nuevas obligaciones con el tema de los contratistas, de que también tiene que estar al respaldo y realizando los aportes, así no haya una relación laboral como tal. Estos son unos de los desafíos que se vienen para el operador pila. Como les decía, este es el sistema a través del cual nosotros realizamos el pago de aportes al sistema pensional. Son retos porque entonces ahorita hablábamos de si usted gana 5 salarios, entonces por la mitad del salario va a tener que cotizar a un fondo y por la otra mitad a otro. Entonces el operador como tal, ¿cómo va a hacer para distribuir esos aportes de manera ordenada? Si yo me cambio de fondo en el privado, que puedo hacerlo, entonces listo, ¿cómo sé yo en qué momento y a quién se lo debo hacer? ¿Cómo se reporta, por ejemplo, la información cuando yo tengo varios empleos? ¿Quién hace los pagos? ¿Cómo se hace? Porque si yo tengo un empleo, tengo 2 empleos, en uno gano 2 salarios y en el otro gano 3 salarios, entonces yo ya estoy superando ese límite que me hacían. Entonces yo cómo tengo que reportar la información para que el sistema me lo distribuya de manera ajustada a lo que está planteando. Si es que va a cambiar la estructura, cómo van a hacer el tema de los comprobantes de que, venga, yo sí realicé los aportes y cómo se hicieron. Y para el tema de las personas contratadas como por servicios, van a tener un nuevo subtipo, porque entonces ya es el contratante, la empresa que usa esos servicios, el que tiene la responsabilidad de hacer los pagos. Con respecto a las incapacidades, es otra de las preguntas que queda en el aire, y es porque cuando acá en Colombia las personas que tienen una incapacidad superior a 180 días, es el fondo de pensiones quien llega a suplir ese pago de esas incapacidades. Resulta que la reforma y la forma en la que está redactada la ley, Colpensiones tiene digamos, la contratación como de una póliza, de un seguro que va a cubrir esta contingencia de la incapacidad, pero solo lo dejó en cabeza de Colpensiones y no lo dejó en cabeza de las otras administradoras del sistema. Entonces la pregunta, por ejemplo, es cuando yo tengo una persona que tiene un salario mayor a lo que administra Colpensiones, es decir, una persona de 3 salarios en adelante, cuando tenga una incapacidad,
al momento del pago únicamente va a responder Colpensiones y va a responder por el valor que Colpensiones recibe, es decir, por 2,3 salarios. Entonces, una persona con un salario de 5, 6, 7 salarios y solamente le van a responder por 2,3, ¿qué pasa con la diferencia y quién es el pagador finalmente de esa diferencia entre la incapacidad? Son una de las cuestiones que por la redacción de la ley quedó en el aire, todavía no se conoce pronunciamiento expreso de, listo, ¿cómo vamos a ajustar esta parte? Por lo que es algo que apenas empiece todo este tema de la aplicación y empiecen realmente a suceder todos estos casos, pues vamos a ir alimentando como la discusión. Trae toda reforma, digamos que cuando se plantea y trae cambios normativos, trae un sistema o un periodo de transición, para llamarlo como de forma más concreta, que lo que busca esa transición es que a mí no me cobije esta nueva ley que entra, sino que me siga cobijando con la que veníamos. Hoy esta reforma para entrar en transición, es decir, para que no me aplique esta nueva reforma, sino que me continúe aplicando la ley anterior, exige a las mujeres tener cotizadas 750 semanas y para los hombres 900 semanas. Antes lo común de las reformas era que exigiera semanas y edad. Esta reforma no exige edad, simplemente me dice cumple las semanas. Si usted tiene 35 años pero cumple 750 semanas, perfecto, entraste en régimen de transición. No me interesa la edad que tengas, solamente me interesa el número de semanas que hayas logrado acumular. Y otra situación que trae es el tema de los traslados. Ahorita hablábamos entonces de los dos regímenes que existían, el público y el privado, y la ley anterior tiene una restricción de 10 años, que cuando yo estoy a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión, de mujeres estamos hablando entre los 47 años en adelante y los hombres de 52 en adelante, no me puedo cambiar de un fondo a otro, ya tengo que permanecer en el fondo que esté, sea en el público o en el privado. Esta reforma lo que hace es abrir una ventana por 2 años para yo hacer ese tránsito. Entonces, así yo esté en ese límite de los 10 años, entonces yo mujer con 54 años que ya no podía trasladarme, hombre igual, yo no me podía trasladar porque ya estaba dentro de esos 10 años previos a obtener la mesada pensional. La ley lo que me dice es, bueno, te voy a dar la posibilidad por 2 años para que hagas ese traslado. Entonces no tienes que acudir a instancias judiciales, que es lo que se tendría que hacer en este momento, antes de la entrada de la reforma, diciendo, no sé, que tuviste un engaño al momento de trasladarte, que tuviste mala información o argumentar por qué, digamos, ese traslado fue nulo, pero hoy se te abre la ventana por 2 años para que puedas hacer el traslado con total tranquilidad y sin tener que agotar trámites judiciales, sino únicamente con trámites administrativos. Y acá, digamos que viene la parte de la discusión más interesante que tenemos en este momento, y te digo discusión más interesante porque nos tiene de alguna forma muy maniatados, y es que la reforma tiene más de 40 demandas de inconstitucionalidad presentadas. Esas demandas aquí atienden a problemas de trámite, de proporcionalidad, progresividad, confiscatoria y financiación. Porque un problema de trámite, porque en el momento en el que se estaban discutiendo este tipo de reformas, no se les dio el suficiente debate. Entonces, en últimas, lo que hicieron fue, sí, aprobamos ese proyecto de ley, pero no se tomaron el tiempo de discutirlo, de darle de suficiente debate. Es como si estas personas hubieran renunciado al derecho de revisarlo y de hacer proposiciones y cambios y simplemente lo que hicieron fue aprobar. Entonces eso generó un vicio precisamente en el trámite que hace que esa demanda esté ahí, digamos, peligrando un poco lo que es la reforma. El tema de proporcionalidad está demandado en lo que hablábamos ahorita del pilar solidario y semicontributivo, porque no hay proporcionalidad en la correspondencia del sistema, porque entonces no es proporcional que yo realice aportes durante 300, 900 semanas al sistema y obtenga a cambio una retribución igual o muy similar a aquel que no realizó en ningún momento aportes.
El tema de progresividad, pues es un principio, digamos, universal y es que cada reforma pensional debe ir en progresivo y no ir en detrimento de los derechos que ya se tienen. Y como lo vimos hace un momento, hay varias prestaciones que desaparecen con esta reforma. Entonces, hablan de que precisamente el tema de progresividad no se está cumpliendo y es una razón más por la cual está demandado. El tema de confiscatoriedad habla sobre todo de cuando ya no se puede realizar el tema de la devolución de saldos, entonces de alguna forma el sistema está confiscando esos ahorros que son míos, que yo hice y no me los está entregando para mi libre disposición, sino que me dice yo te los confisco y mes a mes te voy a estar haciendo unos aportes, ¿sí? Y en el tema de financiación, pues porque ingresamos muchísimas más personas a la cobertura del sistema y la financiación del sistema no tiene mayores cambios o mayores impactos, como lo veíamos ahorita, simplemente subió un punto más en el tema de las cotizaciones. Entonces el tema y la balanza de la financiación empieza a estar cada vez más complejo porque entonces voy a tener más personas a las cuales darle una prestación económica, menos personas cotizando, porque como les decía, el tema de la informalidad aún es muy fuerte y los aportes no son suficientes para mantener la balanza equilibrada. Entonces, ¿cuál es las consecuencias que tenemos hoy? Es que en caso de que estas demandas prosperen, ¿cuál va a ser entonces la ley que se aplica? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las mujeres? ¿Qué va a pasar con esas afiliaciones que ya se hicieron a los fondos privados? ¿Qué va a pasar con las personas que ya se trasladaron de fondo por esa ventana que se abrió? Ya incluso se pensionaron con el otro fondo y que hoy de pronto la norma se caiga popularmente pues hablando y entonces quede sin efectos. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Entonces es algo que todavía está ahí en el tintero y lo que les decía ahorita que fue noticia de última hora, porque nada menos ahorita que estábamos preparándonos para este espacio, recibí la llamada donde ya nos notificaron, hey, ya hay una decisión de la Corte, una decisión sobre una de estas demandas de inconstitucionalidad que se presentaron, donde la Corte dijo, no la voy a tumbar, o sea, no voy a decir nada de esto sirve, se cae la reforma y vuelven y empiecen de cero, pero sí devolvió la reforma, la devolvió para que se dé la discusión, precisamente el tema acá de trámite y se arreglen todos los vicios hasta el momento, según digamos el preámbulo que se tiene es de forma, no de fondo. Entonces entenderíamos de alguna forma que todo lo que se trajo con esta reforma se va a mantener y que simplemente es un tema de venga, hagamos bien las cosas, hagamos el proceso legislativo como es para que el trámite salga bien, pero como es una decisión de último minuto, todavía no tenemos el texto completo de la Corte para poder estudiar a mayor profundidad qué es lo que está diciendo. Entonces, hoy estamos precisamente ahí, estamos en el limbo todavía con muchos desafíos, muchas incertidumbres de qué es lo que va a pasar. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que hoy tenemos. Quisiera de pronto abrir ya el espacio. No sé si existan dudas, preguntas, comentarios al respecto de lo que les acabo de compartir. Primero que todo, gracias, ¿verdad? Por tan completa explicación. Creo que nos permite entender y tener una visión más general de todo lo que está pasando con esta ley ahora mismo en Colombia. Una de las preguntas que había surgido en medio de la última diapositiva era que si los aportes del dinero siempre eran del empleado, o sea, o si o si, ¿verdad? Eran aportaciones patronales. Eh, y cuáles eran las diferencias entre eso. Ok, nosotros acá, digamos, la cotización está distribuida en dos, ¿cierto? Una parte es la que hace el trabajador y otra parte la hace el empleador, o sea, algo como patronal, ¿cierto? El trabajador asume el 4% de las cotizaciones. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de que para pensiones, para el régimen pensional, digamos que es del que estamos hablando en este momento,
todo colombiano debe cotizar el 16%. 16 que se puede convertir en un 19 con el porcentaje que habíamos hablado ahorita que se incrementa hasta el 3% dependiendo el número de salarios que devenga la persona. Entonces, por ejemplo, lo veíamos, personas que ganen más de 20 salarios tienen que cotizar un 3% adicional, entonces a ese 16 le tengo que sumar 3 para cotizar un total de 19%. De esos porcentajes, el trabajador lo que viene a asumir es el 4% y el empleador asumiría la diferencia. Entonces, sí hay una combinación de aportantes al sistema, pero todos estos valores del aporte lo que hacen es que entran directamente al sistema como tal, entran en una única forma. Lo que se hace acá es que tenemos un sistema, en el sistema tú ingresas cuál es el salario, él automáticamente te liquida cuál es el valor que debes pagar y el empleador lo que hace es descontarle del pago periódico que le hace al trabajador ese 4% que le corresponde y ya el empleador hace el pago total. Digamos que él de alguna forma compensa ese 4% deduciéndolo de su nómina, de los pagos periódicos que hace y él se encarga de hacer el pago de la totalidad al sistema. Gracias por eso. Otra de las preguntas que teníamos era, ¿verdad? Y me corrige, por lo que entendí, siempre ha habido una diferencia por género en el momento, en la edad establecida para aportar. Pero uno de los pilares que se reconoció en esta nueva reforma, que podría ser uno de los elementos que está en revisión por la Corte, eh, es un pilar de tener una perspectiva de género. Desde lo que se conoce en Puerto Rico, hemos podido notar que definitivamente hay una disparidad en la otorgación y en el cobro por género de las pensiones en Puerto Rico. Entiéndase, aunque aportan al mismo nivel, las compañeras retiradas terminan en promedio recibiendo menos. Eh, Esto es algo, ¿verdad? ¿Cuál es cómo lo ven allá y si esto es lo que se busca atender, ¿verdad? Desde esta pilar. Listo. Digamos, lo que viene, el enfoque de género, esta reforma sobre todo lo trae es encaminado a lo siguiente. Teníamos, como bien lo percatas, y es una diferencia siempre ha existido entre hombres y mujeres en el momento de la edad de cotización. Entonces me dice, tu mujer te puedes pensionar 5 años menos que los hombres, a los 57 y los hombres hoy están a los 62. Entonces te hago esa diferenciación. ¿Qué pasa y cuál ha sido la lucha, digamos, de género en ese sentido? Y es, sí, o sea, me estás diciendo pensiones en menos tiempo, pero tengo que alcanzar el mismo número de semanas. Yo estoy en desventaja porque tengo 5 años menos para lograr la misma densidad de semanas, porque entonces me decía, te cambio la edad, pero la densidad de semanas sigue siendo la misma. Entonces no me está atacando el problema como tal, porque entonces como mujer entramos tarde al mercado laboral, estamos atendiendo las funciones del hogar, las labores domésticas, no sé qué. Eso hace que nuestros aportes y que las semanas, la densidad de semanas que nosotros reunamos sea más escasa frente a los hombres. Entonces, el hecho de que yo me pueda pensionar antes no significa que me estés ayudando o que me estés retribuyendo de alguna forma, porque antes tengo menos tiempo para alcanzar esas semanas. Precisamente lo que se busca con la reforma es, sí, o sea, estamos siendo conscientes de todo esto, entonces ya mujer, aparte de que mantenemos la diferencia de edad, entonces tienes menos semanas a cotizar. Bajamos de mil semanas a 1.300, se rebajan 300 semanas como en ese orden de ideas. Aparte de que entonces está con el tema de las semanas por hijo que te pueden ir como ayudando un poco y reconociendo esa función y esa labor como mujer en la sociedad. Ahora, acá no se ve respecto a la forma en la que se liquidan las pensiones una diferencia de género, ¿sí? Porque acá la forma de liquidar las pensiones, por lo menos en el sector público o en lo que es Colpensiones, que es la administradora del fondo público, es una fórmula netamente matemática. ¿Cierto? Entonces yo ingreso mi salario de los últimos años, eso hago unos cálculos de unos porcentajes y me arroja cuál es el valor de mi mesada.
en ningún momento me tiene en cuenta si soy hombre o si soy mujer para ese cálculo. Cuando sí se ve afectado, por ejemplo, en el tema en el tema salarial previo a la reclamación de una pensión, y es que no es un secreto para nadie que todavía tenemos una brecha de género en cuanto al salario de las mujeres versus los hombres en los mismos cargos. Entonces, digamos, ahí sí se puede ver, pero en el momento en el que yo entro al sistema, el sistema no me mira a la hora de liquidarlo si soy hombre o si soy mujer, pero de alguna forma, indirectamente, sí vengo con un poco de sesgo y un poco de poco enfoque de género, porque entonces si yo tengo una remuneración salarial diferente en mi vida laboral, finalmente al momento de mi pensión, eso me va a ver, me va a afectar en el cálculo de mi mesada pensional. Gracias nuevamente. Quiero hacer una pregunta más, ¿verdad? Respetando el tiempo No te que tenemos preocupes. y ¿verdad? Que muy amistosamente y no has podido proveer. ¿Cómo ha sido recibida, ¿verdad? Por los pensionados y pensionadas, ¿verdad? Esta reforma? O sea, ¿cómo ha respondido la gente en general desde tu perspectiva a los cambios que están haciendo? O sea, ¿ha sido una respuesta positiva, negativa? ¿Qué nos puedes contar sobre las respuestas de la gente? Claro. Mientras estuvo en discusión la reforma, como todas las reformas y los medios de comunicación, como pasa en muchas partes, empieza a generar mucho ruido, ¿cierto? Y el gremio, por decirlo de alguna forma, de las personas pensionadas tenían mucho temor porque se estaba hablando de que ese incremento en el valor de las cotizaciones también nos iba a afectar a los pensionados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a uno, el pensionado, si bien deja de cotizar de alguna forma para pensión, si no vuelve a tener una actividad laboral y se dedica solamente pues como a su tema de retiro, sí tiene una reducción, de su mesada pensional para el tema del pago de salud. Entonces, desde ahí también surgía un poco como el temor de me van a descontar más, entonces va a ser menos mi mesada pensional. Y también no en el sentido de la reforma pensional propiamente dicha, sino en el sentido de la reforma tributaria, que finalmente todo esto viene a ser un sistema que se entrelaza, y es entonces como la reforma tributaria que se estuvo discutiendo en su momento, pero que aún, digamos, no estamos ahí. Me decía, si tú tienes una pensión de X montos, entonces vas a tener que declarar más, entonces eso te va a obviamente impactar en el flujo de caja y en el bolsillo de cada uno de los pensionados. Pero una vez, digamos, sale la reforma, no se ven mayores cambios en razón a ellos, entonces no se ve, digamos, un impacto muy grande en el gremio de los pensionados propiamente en ese sentido, ¿sí? Ya hay discusiones y hay puntos de vista encontrados. Uno, por ejemplo, el tema de las mujeres, obviamente lo toman bien recibido porque obviamente se le está reconociendo su trabajo, su función como mamá, y ese enfoque de género pues obviamente beneficia. También el tema de la población en pobreza extrema, pues son personas que no estaban en cobertura y que ahora entran en cobertura, entonces son personas que observan, digamos, de alguna forma esta reforma de manera positiva, pero digamos que también están en sus detractores específicamente en el tema de financiamiento. Dicen que esto, digamos, la posición o el comentario generalizado es no es sostenible en el tiempo. Estamos hablando de que es una reforma que se proyectó más o menos a 25 años, y cuando nosotros estamos hablando de un sistema pensional, 25 años es demasiado joven, o sea, 25 años está allí a la vuelta de la esquina, entonces pensar en decisiones que impacten en tan corto plazo, realmente el largo plazo es el que va a tener un mayor impacto. Más o menos esas son como las percepciones que se tienen alrededor de la reforma. Muchas gracias por eso, Natalia. Nada, con esto queremos dar por concluido el espacio. Queremos nuevamente agradecerte por tomar el tiempo, por compartirnos, ¿verdad? Todo este conocimiento que es sumamente enriquecedor y que nos ayuda mucho a poder entender y compartir esta solidaridad a nivel internacional. Como parte de los esfuerzos, vamos a estar subiendo esto a nuestras redes para seguir compartiéndolo a todos y todas las personas que se pudieron conectar. Les agradezco por estar aquí, les agradezco
agradezco por las preguntas y les invito y les recuerdo que mañana continuamos con la jornada digital. Adicional a esto, en la tarde tenemos el conversatorio en Río Piedras, que es presencial con otros jóvenes enfocados, ¿verdad?, en poder dialogar sobre la importancia de las pensiones en una lucha que nos une, no importa la edad. Y les invito a quien tenga la oportunidad de pasar por ahí y estar con nosotros a que se una. Nuevamente, gracias Natalia. Te enviamos nuestro mayor agradecimiento y esperamos que podamos seguir colaborando. Que Claro tengan que buenas sí, noches. Que tengan con buenas el mayor de noches. los gustos y bueno, feliz noche para todos. Nos vemos. Gracias. Buenas noches y gracias.